Esta es una historia de ficción sobre un don que no trajo fama ni alegría al principio, sino miedo, distancia y silencio. Porque a veces lo más difícil no es cargar con algo extraño, sino seguir siendo humano mientras todos los demás deciden mirarlo desde lejos. Valeria tenía apenas 17 años cuando unos vecinos golpearon la puerta de su casa para preguntarle por un niño desaparecido, y lo que ella alcanzó a decir cambió para siempre la vida de una madre, la conciencia de un pueblo entero y también la forma en que la muchacha entendía su propio destino. Mientras escuchan esta historia, cuéntenme en los comentarios si creen que hay personas que nacen con una sensibilidad distinta, una de esas que no se explican del todo, pero que dejan huella en quienes se cruzan con ellas. Y si les gustan los relatos que hablan de decisiones, heridas y segundas oportunidades, dejen su like y suscríbanse para que este canal siga creciendo con ustedes. A simple vista, Valeria parecía una adolescente como cualquier otra. Vivía con sus padres en un pueblo pequeño, rodeado de árboles espesos, caminos de tierra, casas viejas de madera y un arroyo que marcaba el límite entre las últimas huertas y el campo abierto. Desde la ventana de su cuarto se veía el humo fino saliendo de algunas chimeneas al amanecer. Se oía a lo lejos el motor cansado de un tractor y, por las tardes, cuando el sol bajaba, las calles parecían quedarse quietas bajo una luz tibia y polvosa. Era un lugar donde casi todo el mundo se conocía y donde una historia mal contada podía durar años. Valeria quería mucho a ese pueblo, aunque no siempre se sintiera parte de él. Le gustaba el olor de la tierra mojada después de la lluvia, el ruido del agua corriendo entre piedras, la costumbre de su madre de abrir las ventanas temprano para que entrara el aire fresco, y la forma en que su padre silbaba cuando reparaba algo en el patio. Pero, al mismo tiempo, soñaba con otra vida, no porque despreciara la que tenía, sino porque dentro de ella había una necesidad que no la dejaba en paz: ayudar. Desde niña había imaginado que, cuando creciera, sería médica o maestra. Le atraía la idea de aliviar dolores, de ordenar el caos de otros, de acompañar a quien se sintiera solo. Quería ser útil. Quería que la quisieran por su bondad y no por los rumores que corrían sobre ella. Porque desde muy pequeña había algo en Valeria que no encajaba en la lógica de los demás. A veces, al tocar un objeto ajeno, sentía una ráfaga de imágenes que no le pertenecían. No eran sueños, ni ideas sueltas, ni fantasías de una niña inquieta. Eran escenas, fragmentos, un llanto contenido en una cocina, una discusión a puerta cerrada, un abrazo que ya no existía. Otras veces, al mirar a una persona, intuía de inmediato un peso viejo en sus ojos, como si el pasado dejara una sombra que solo ella pudiera ver. Jamás supo explicar aquello con claridad, y quizás por eso nadie quiso intentar entenderlo. En un lugar chico, lo que no se comprende se convierte en sospecha, y lo que despierta sospecha termina por dar miedo. En la escuela, ese miedo se notaba sin necesidad de palabras. Cuando la maestra pedía trabajar en equipo, Valeria casi siempre quedaba sola. Cuando entraba al salón, algunas conversaciones se apagaban de golpe, y aunque nadie se atreviera a insultarla de frente, bastaba una mirada esquiva, un susurro mal escondido, una risa nerviosa, para recordarle que estaba separada del resto por una frontera invisible. Ella fingía que no le importaba. Bajaba la vista, abría un cuaderno, respiraba hondo y seguía adelante. Pero por las noches, cuando la casa se quedaba en silencio, había veces en que lloraba contra la almohada con la misma pregunta clavada en el pecho. ¿Por qué a ella? A esa soledad se sumaba otro dolor más íntimo, más callado, más torpe. Estaba enamorada de Mateo, un compañero de clase que parecía hecho de la clase de facilidad que ella nunca había tenido. Era alto, seguro, sonriente, de esos muchachos que siempre encontraban una palabra para todos y que podían moverse por cualquier grupo sin esfuerzo. Valeria lo observaba desde lejos en los recreos, en las fiestas del pueblo, cuando pasaba en bicicleta frente a su casa o cuando bromeaba con otros chicos al salir de la escuela. Nunca había hablado con él de verdad, apenas lo justo. Sin embargo, en su interior construía conversaciones enteras. Imaginaba cómo lo saludaría, qué podría decirle sin sonar ridícula,
¿de qué manera sostendría su mirada sin sentirse descubierta? Luego llegaba la realidad y todo se le desordenaba por dentro. Mateo no era cruel con ella. Eso, en cierto modo, hacía las cosas más difíciles. No la apartaba con desprecio, pero tampoco se acercaba. La trataba como se trata a alguien que uno no sabe bien dónde ubicar, con una mezcla de prudencia, distancia y curiosidad mal disimulada. Y Valeria, que ya llevaba encima el peso del rechazo colectivo, se conformaba con muy poco. Le bastaba verle la sonrisa. Le bastaba pensar que algún día, tal vez, él pudiera descubrir en ella algo más que un rumor mal contado. Su madre, Rosa, intentaba sostenerla como podía. Era una mujer de manos trabajadoras y mirada limpia, de esas que no hablan de amor a cada minuto, pero lo ponen en la mesa, en la ropa doblada, en el té caliente cuando la hija regresa triste. Su padre, Julián, era menos expresivo, aunque igual de firme. No hacía grandes discursos, pero siempre estaba allí, como un árbol viejo que resiste el viento sin necesidad de anunciarlo. Los dos sabían que su hija sufría. Los dos intuían que el problema no estaba en ella, sino en la forma en que el pueblo había decidido mirarla. Y los dos repetían, cada uno a su manera, que no debía avergonzarse de ser quien era. Una tarde, mientras secaban platos en la cocina, Valeria le preguntó a su madre por qué la gente le tenía miedo a lo que no entendía. Rosa tardó unos segundos en responder, no porque no supiera, sino porque algunas verdades necesitan entrar despacio para no doler más de la cuenta. Al final dijo que temer era más fácil que comprender, y que muchas personas preferían inventar una explicación antes que aceptar que no tenían todas las respuestas. Valeria asintió, pero esa respuesta, aunque cierta, no bastaba. Entender el mecanismo del rechazo no lo volvía menos doloroso. La única persona fuera de su casa con la que realmente podía hablar era doña Elvira, una anciana que vivía en una casita perdida entre los árboles, al borde del bosque. Sobre ella también circulaban historias. Unos decían que era bruja, otros que sabía curar con hierbas, otros más que había traído desgracias a quienes la molestaron. Lo curioso era que casi nadie tenía una experiencia real con ella. Bastaba el misterio para alimentar las versiones más oscuras. Valeria la conoció cuando era niña, en uno de esos días en que varios chicos la empujaron, entre risas, a acercarse a la vivienda de la vieja para demostrar que no era cobarde. Mientras los demás retrocedían, ella dio unos pasos hacia adelante y vio una figura quieta tras la ventana. No sintió terror. Sintió otra cosa, como si alguien la hubiera estado esperando desde mucho antes de conocer su nombre. Con el tiempo, aquellas visitas dejaron de ser un desafío infantil y se convirtieron en refugio. La casa de doña Elvira olía a madera antigua, a té, a plantas secas colgadas del techo y a humo leve de fogón. En el porche solía dormir un gato viejo, indiferente al mundo. Allí, lejos del murmullo del pueblo, Valeria encontraba una forma rara de paz. La anciana no le hacía preguntas innecesarias. No la trataba como a una criatura rota ni como a un prodigio. La miraba con una clase de comprensión que no exigía explicaciones. Una tarde, sentadas junto a la puerta mientras el cielo se ponía naranja sobre los árboles, Valeria le confesó que a veces deseaba no tener aquel don, que cambiaría todo por la posibilidad de pasar inadvertida, de sentarse en clase sin sentir miradas, de ser una muchacha común, con preocupaciones comunes, con un futuro claro. Doña Elvira sacó del bolsillo unas hojas de menta seca, se las pasó entre los dedos y dijo que un don nunca era solo una bendición ni solo una condena. Era, ante todo, una responsabilidad. Y que la verdadera pregunta no era por qué lo tenía, sino ¿qué iba a decidir hacer con él? Valeria le preguntó entonces si era posible deshacerse de algo así. La anciana se quedó callada un rato, como si pesara la respuesta antes de entregarla. Después dijo que sí. Quizás se podía renunciar, pero que no toda renuncia llevaba a la paz. A veces uno abandona aquello que lo hace distinto y termina perdiendo también aquello que lo vuelve necesario. La muchacha guardó esas palabras sin saber muy bien qué hacer con ellas. Le sonaban demasiado grandes para su edad, demasiado exigentes para una vida que ya le pesaba bastante. Poco a poco, doña Elvira fue soltando fragmentos de su propia historia.
nunca completos, nunca del todo ordenados. Valeria entendió que la anciana también había vivido algo parecido, que alguna vez ayudó a la gente del pueblo y que, cuando no pudo evitar una pérdida importante, esa misma gente le dio la espalda. Comprendió, sin que nadie se lo explicara, que aquella mujer no se había ido a vivir al bosque porque despreciara a los demás, sino porque la herida de haber sido necesaria y rechazada al mismo tiempo había terminado por apartarla. Y sin embargo, aún así seguía guardando remedios, saberes, paciencia. Aún seguía preparada para servir si alguien golpeaba su puerta. La vida de Valeria transcurría en ese equilibrio inestable entre el deseo de ser invisible y la sensación de que un día iba a tener que enfrentarse a algo mayor. Ese algo llegó una mañana cualquiera, disfrazado de mudanza. Desde su ventana vio entrar al pueblo una camioneta vieja cargada con muebles, cajas y colchones mal amarrados. Se detuvo frente a una casa vacía en la calle de al lado, una que llevaba mucho tiempo cerrada. Valeria llamó a su madre, que salió de la cocina secándose las manos con un trapo. Juntas observaron a una mujer delgada, de rostro cansado, descargar algunas cosas mientras sujetaba de la mano a un niño pequeño. No parecían gente acostumbrada a pedir ayuda. Más bien al contrario, transmitían la tensión de quienes han tenido que empezar de nuevo sin tiempo para acomodar el alma. La mujer se llamaba Clara, el niño Samuel. Él tendría unos 9 años. Tenía una forma de mirar que llamó la atención de Valeria desde el primer instante. Parecía desconfiado, pero no endurecido. Triste, pero todavía capaz de asombro. Como si hubiera visto demasiado para su edad y, aún así, no hubiera renunciado del todo a la ternura. Cuando días después se cruzaron cerca de la tienda, Samuel le hizo un saludo breve con la cabeza y enseguida bajó la vista. Valeria quiso decirle algo. Quiso preguntarle si ya se estaba acostumbrando al lugar, si le gustaba el arroyo, si echaba de menos la ciudad, pero no se atrevió. Ya estaba demasiado acostumbrada a que sus intentos de acercarse terminaran chocando con la incomodidad ajena. Durante la cena, preguntó por 2 nuevos vecinos. Julián dejó la cuchara y dijo lo que había oído de boca en boca, que Clara había llegado huyendo de un matrimonio difícil, que no quería dar demasiadas explicaciones y que eso, en un pueblo como aquel, solo bastaba para multiplicar la curiosidad ajena. Rosa pidió prudencia. Valeria no insistió, aunque desde ese día no dejó de pensar en el niño. Había en él una quietud triste que se le quedó dando vueltas. La tragedia irrumpió pocas semanas después, sin aviso y sin justicia. Aquella noche, cuando Valeria regresó a casa, encontró a su padre sentado a la mesa con la mirada perdida y un plato intacto frente a él. No hizo falta preguntarle demasiado para sentir que algo grave había pasado. Julián habló despacio, como si cada palabra pesara más de la cuenta. Dijo que Samuel había muerto, que lo habían encontrado cerca del río, que decían que había sido un accidente, que nadie entendía bien qué hacía un niño solo por esa zona, que Clara estaba destrozada. Valeria sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. No podía explicar por qué aquella noticia la golpeaba de un modo tan personal. Tal vez porque había visto en el niño algo parecido a sí misma, alguien demasiado callado para su edad. Tal vez porque, sin haber llegado a ser su amiga, ya le había hecho un pequeño espacio en el corazón. O tal vez porque, desde el primer día, algo dentro de ella le dijo que la historia de esa familia venía cargada de dolor. Rosa volvió tarde esa noche. Venía de visitar a Clara y traía los ojos enrojecidos. Contó que la mujer no creía en la versión del accidente. Aseguraba que Samuel no habría ido solo hasta el río, que le tenía miedo al agua profunda y que había cosas que no cuadraban. La policía, sin embargo, se inclinaba por la explicación más simple. Un niño pequeño, un descuido, un final trágico. El caso parecía condenado a cerrarse con rapidez, pero la intuición de Valeria no la dejó dormir. No porque tuviera una respuesta, sino porque presentía un hueco oscuro en esa versión demasiado limpia. El entierro fue uno de esos días en que el pueblo entero parece hablar en voz baja, como si la desgracia obligara a todos a caminar con más cuidado. Clara estaba irreconocible. Tenía el cuerpo presente, pero el alma parecía suspendida en algún lugar entre la incredulidad y el derrumbe. Cuando el cajón empezó a bajar,
Soltó un llanto áspero, desesperado, que le atravesó el pecho a quienes estaban cerca. Valeria permaneció un poco apartada, con las manos frías, sin saber dónde poner la mirada. Sentía culpa sin tener motivos concretos para sentirla. Culpa por no haber hablado más con Samuel. Culpa por no haber entendido antes lo que ahora ya no podía cambiar. Culpa, incluso, por tener un don del que nunca sabía exactamente cuándo fiarse. Días después, Rosa insistió en llevarle comida a Clara. Preparó un pan, un pastel sencillo, y tomó a Valeria del brazo para que la acompañara. La casa estaba desordenada de una manera que no tenía que ver con falta de limpieza, sino con un dolor que había hecho estallar cualquier rutina. Había platos a medio recoger, ropa mal puesta sobre una silla, una ventana cerrada a plena tarde, el aire espeso. Clara estaba sentada en el suelo, abrazando una almohada con la misma fuerza con que antes habría abrazado a su hijo. Cuando vio a Valeria, algo cambió en su rostro. Fue como si de pronto recordara una última posibilidad. Se levantó de golpe, se acercó a ella y, con una mezcla de angustia y esperanza, le pidió ayuda. Dijo que sabía lo que se contaba sobre ella, que no le importaban los rumores, que solo quería la verdad. Le pidió que hablara con Samuel. Le pidió que le dijera si él había sufrido, si había estado solo, si había alguien detrás de todo aquello. Valeria bajó la mirada. No podía prometer lo que no controlaba. Había cosas que percibía de inmediato y otras que no dependían solo de su voluntad. Con voz temblorosa, explicó que necesitaba tiempo, que en ciertos dolores el silencio no se abre de inmediato, que debía esperar. Clara estalló. Preguntó cómo se suponía que iba a seguir respirando durante 40 días sin saber qué había pasado con su hijo. Rosa trató de calmarla. Valeria sintió que, al pedirle paciencia a una madre rota, estaba rozando una crueldad involuntaria, pero no conocía otro camino. Esos 40 días pesaron sobre ambas de forma distinta. Clara fue 2 veces a la casa de Valeria, incapaz de soportar la espera. No montó escenas. No suplicó con teatralidad. Solo repetía cada vez con menos fuerza que necesitaba saber. Valeria, por su parte, llevaba la cuenta en silencio, con una sensación de presión en el pecho que crecía a medida que el plazo se acercaba. No era solo miedo a fallar, era también el temor a descubrir algo demasiado oscuro. La mañana del día 41, Clara apareció en la puerta con el rostro pálido y la voz gastada. No parecía haber dormido. Valeria la hizo pasar a la sala. Rosa se quedó cerca, pero no interrumpió. Solo miró a su hija con esa mezcla de preocupación y confianza que una madre aprende a sostener cuando sabe que no puede hacer el trabajo por el hijo, aunque daría cualquier cosa por aliviarle el peso. Valeria le pidió a Clara que se sentara y cerrara los ojos. Le dijo que respirara despacio y que tratara, dentro de lo posible, de no dejarse arrastrar por el pánico. Luego apoyó las manos sobre sus hombros y se concentró. No había velas especiales ni fórmulas grandilocuentes, solo silencio, respiración contenida y la extraña sensibilidad con la que llevaba conviviendo desde niña. Al principio no pasó nada, o eso pareció. El reloj de pared marcaba los segundos con una insistencia insoportable. Valeria empezó a sentir una presión helada en la nuca, como si el aire del cuarto se hubiera vuelto más denso. Entonces, de pronto, vio. No con los ojos, sino con esa parte de sí que percibía lo que los demás no alcanzaban. Vio una presencia pequeña, detenida en un rincón de la sala. Vio la forma de un niño, la misma chamarra, la misma fragilidad, pero con una tristeza inmensa detrás de la mirada. Clara abrió los ojos, como si hubiera sentido al mismo tiempo el cambio en la habitación. No gritó. Se llevó las manos a la boca y se quedó petrificada. Valeria, temblando, dijo en voz baja que Samuel estaba allí. La voz que siguió fue suave, demasiado suave para una escena así, y quizá por eso mismo resultó más desgarradora. Samuel le habló a su madre sin enojo, como hablan a veces los niños cuando todavía creen que la verdad basta para arreglarlo todo. Dijo que no había ido solo al río. Dijo que su padre, Esteban, había llegado ese día al pueblo, que quiso llevárselo, que él se negó, que hubo un momento de forcejeo, de miedo, de desesperación.
que al intentar escapar se lastimó gravemente, que Esteban, al comprender la magnitud de lo ocurrido, no pidió ayuda. En lugar de eso, lo dejó cerca del río para que todo pareciera un accidente. Clara se dobló hacia adelante como si alguien le hubiera vaciado el cuerpo. Valeria apenas podía sostenerse. Había sentido imágenes duras otras veces, pero nunca con tanta claridad ni con una víctima tan pequeña. Aún así, hizo el esfuerzo de mantenerse presente, porque entendió que lo esencial no era el dolor del descubrimiento, sino lo que aún quedaba por decir. Clara preguntó entonces lo único que importaba después de la verdad: ¿cómo demostrarlo? Samuel respondió con la lógica concreta de los muertos que aún conservan un último hilo con el mundo de los vivos. Dijo que su padre había dejado un encendedor debajo de la mesa al entrar a la casa. Dijo también que un vecino, don Ramiro, lo había visto ese mismo día y le había indicado el camino hacia la vivienda de Clara. Eran detalles simples, casi ridículos frente a una pérdida tan grande, pero a veces la justicia no llega por las grandes revelaciones, sino por las pequeñas piezas que alguien dejó caer. Después de eso, la presencia empezó a desvanecerse. Samuel miró a su madre con una ternura imposible de soportar y le pidió que no llorara más por culpa de lo que ya no podía cambiar. Dijo que ella no había fallado. Dijo que necesitaba que siguiera viviendo. Y se fue. Así de simple. Así de insoportable. Durante unos minutos, nadie habló. Clara lloró con la cara cubierta entre las manos. Valeria sintió una debilidad enorme, como si le hubieran sacado algo del cuerpo. Rosa se acercó a ambas y las abrazó sin decir nada. A veces la única forma digna de acompañar el dolor es quedarse al lado sin intentar volverlo menos grave. Al día siguiente, Clara fue a la comisaría. Entró con el aspecto de quien lleva días rota, pero con una voluntad nueva en la espalda. El policía la escuchó con escepticismo. Había un informe previo, una explicación oficial, una idea cómoda de lo ocurrido. Sin embargo, Clara no habló de espíritus ni de visiones. Habló del encendedor. Habló del testigo. Habló de un exmarido que no debía estar allí y que, aún así, había llegado. Pidió que revisaran. Pidió que no archivaran la muerte de su hijo con la facilidad con que suele archivarse el dolor ajeno. El encendedor apareció donde Samuel había dicho, y la prueba de huellas confirmó que había pertenecido a Esteban. Luego fueron por don Ramiro, un hombre mayor, lento para caminar pero firme al hablar cuando algo lo tocaba de verdad. Confirmó que había visto al hombre en el pueblo ese mismo día. Dijo que le preguntó por la casa de Clara. Dijo que, en aquel momento, no pensó nada malo. Nadie piensa lo peor al principio. Nadie imagina que una indicación casual pueda terminar pesando como un remordimiento. Con esas piezas, la policía dejó de mirar a Clara como a una madre incapaz de aceptar la pérdida y empezó a tratar el caso como lo que era, una mentira construida sobre el cuerpo de un niño. Días después, Esteban fue detenido para continuar la investigación. Gritó que era un error. Intentó sostener una seguridad vacía. Pero incluso aquellos que antes habrían desconfiado de Clara o de Valeria, guardaron silencio. Hay momentos en los que la verdad, aunque llegue tarde, cambia de golpe el clima entero de un lugar. Para Valeria, nada volvió a ser igual después de aquello. Durante años había cargado un don como si fuera una piedra que solo servía para hundirla, y por primera vez vio con una claridad brutal que también podía ser una herramienta para reparar, aunque fuera en parte, lo que otros habían quebrado. No le dio felicidad, no le dio orgullo, le dio un sentido que hasta entonces no había encontrado. El pueblo, que antes la evitaba, empezó a acercarse con prudencia. No de un día para el otro, ni de manera completamente limpia. El miedo no desaparece tan fácil. A veces solo cambia de forma. Pero ya no la miraban solo como a una muchacha extraña. Comenzaron a verla como alguien capaz de ayudar. Y con esa nueva mirada llegó también una carga distinta, la expectativa. La primera en tocar a su puerta fue doña Teresa, una vecina directa, conocida por ser franca hasta la incomodidad. Se acercó a Valeria una tarde con un problema mucho más pequeño que una tragedia, pero igualmente importante para quien lo vive desde dentro. Su sobrino había perdido un documento vital
y estaba desesperado. Valeria le advirtió que aquello no siempre funcionaba cuando ella quería. Aún así, aceptó intentar. Se concentró, pidió que le mostraran el cuarto. Tocó la silla donde solía sentarse el muchacho y le llegaron imágenes vagas de una tela desgastada, de una costura mal cerrada, de algo atrapado donde nadie buscaría. El papel terminó apareciendo bajo el forro del asiento. No era un milagro, no era un espectáculo, pero bastó para que la noticia corriera. Después vino una mujer que buscaba una cadena heredada de su madre. Luego un hombre que quería encontrar una herramienta importante. Luego alguien que no sabía si debía confiar en una persona cercana y esperaba que Valeria le resolviera con una respuesta sencilla una duda que en realidad pertenecía al corazón y no al misterio. Allí aprendió algo duro. Mucha gente no busca verdad, busca alivio. Y no siempre son lo mismo. Valeria empezó a poner límites. Ayudaba cuando podía y cuando sentía que no estaba forzando aquello que le había sido dado. Se negaba cuando intuía que la estaban usando para evitar conversaciones, responsabilidades o decisiones que les tocaba tomar a otros. Esa parte también aprendió de doña Elvira. Un don mal usado no solo lastima a quien lo recibe, también desgasta a quien lo entrega. Una tarde ocurrió algo que la desarmó por dentro de una manera mucho más íntima que todas las consultas anteriores. Tocó a su puerta Silvia, la madre de Mateo. Valeria apenas pudo esconder la sorpresa. La mujer llevaba una fotografía y un gesto de vergüenza tranquila, como si supiera que durante mucho tiempo había sido una de las tantas personas que eligieron mantener distancia. Le explicó que quería saber algo sobre su hermano Rafael, desaparecido años atrás. No esperaba un milagro, solo quería una señal, una pista, cualquier cosa que le diera paz. Valeria tomó la fotografía y trató de concentrarse, pero esta vez las imágenes llegaron borrosas, desordenadas, inútiles. Había una sensación de viaje largo, de despedida incompleta, de algo que se había quedado fuera del alcance de todos, incluso del suyo. Al final tuvo que admitir que no podía responder. Esperó ver decepción o frialdad. Sin embargo, Silvia guardó la foto con cuidado. Suspiró y dijo que entendía. En la puerta, antes de irse, se volvió apenas y le confesó algo que Valeria no esperaba escuchar jamás. Mateo siempre había dicho que ella era una buena muchacha, y ahora entendía por qué. Fueron pocas palabras, pero a Valeria le hicieron un nudo en el pecho. No porque fueran la promesa de un amor ni de una historia pendiente, sino porque le devolvían algo que había creído perdido, la posibilidad de ser vista más allá del rumor. Pasaron los meses. El caso de Clara siguió su curso. La mujer, aunque nunca dejó de cargar la ausencia de Samuel, comenzó a respirar de otra manera. No estaba curada, porque ciertas pérdidas no se curan, pero ya no vivía atrapada en la niebla de la duda. Había dolor, sí, pero también una verdad sobre la cual sostenerse. Y eso, en medio del duelo, a veces es lo único que permite no desmoronarse del todo. Valeria seguía visitando a doña Elvira. Una de esas tardes le confesó que no sabía cómo sentirse con el cambio del pueblo. Antes la rechazaban, ahora la buscaban. Antes le temían, ahora depositaban en ella una esperanza que también podía volverse asfixiante. La anciana la escuchó sin interrumpir, y luego le dijo que la carga no había disminuido, solo había cambiado de forma. Que cuando la gente teme, se aleja, y cuando necesita, se acerca. Pero ni una cosa ni la otra deben definir del todo quién es uno. Lo único importante es recordar por qué se hace lo que se hace. Esa conversación quedó resonando dentro de Valeria justo cuando empezó a pensar en marcharse. El pueblo ya no le quedaba tan pequeño solo por el dolor, sino también por el límite de lo que podía aprender. Sentía que necesitaba estudiar, entender mejor a las personas, sus miedos, sus heridas, sus silencios. Una noche, durante la cena, les dijo a sus padres que quería irse a la ciudad y entrar a la universidad. Rosa dejó los cubiertos y la miró con una mezcla de preocupación y orgullo. Julián soltó el aire despacio, como hacen los padres cuando comprenden que el momento que temían y esperaban al mismo tiempo por fin llegó.
Ninguno trató de detenerla. Valeria se mudó al ciclo siguiente y empezó a estudiar psicología en una ciudad cercana. La elección no sorprendió a nadie que la conociera de verdad. Toda su vida había intentado entender a los demás incluso antes de entenderse a sí misma. Los primeros meses fueron extraños. En la residencia estudiantil, rodeada de ruido, pasillos compartidos y horarios ajenos, sintió por primera vez el alivio raro de ser anónima. Nadie sabía nada de ella. Nadie la señalaba. Nadie la miraba con prevención. Durante un tiempo, esa normalidad le pareció un lujo. Pero lo que uno es no desaparece solo porque cambie de escenario. Su compañera de cuarto, Paula, la sorprendió una noche concentrada frente a una foto vieja, murmurando para sí mientras intentaba seguir el rastro de una intuición. Paula primero hizo una broma, luego vio el rostro serio de Valeria y dejó de reírse. Días después le confesó que había perdido una reliquia familiar durante una mudanza y le pidió ayuda. Valeria dudó. Sabía lo que ocurría cuando la gente empezaba a hablar. Aún así accedió. La reliquia terminó apareciendo en una caja mal etiquetada, mezclada con objetos que iban a ser regalados. A partir de ahí, el rumor volvió a expandirse, pero de otra manera. No con el tono oscuro del pueblo, sino con esa mezcla de fascinación, incredulidad y necesidad con la que circulan ciertas historias entre estudiantes. Una compañera quiso saber dónde había quedado una carta importante. Un profesor joven, desesperado por un documento extraviado, terminó recibiendo ayuda y, a cambio, le regaló un libro con una dedicatoria agradecida. Más adelante, incluso gente de barrios cercanos empezó a buscarla. Algunos llegaban por un objeto perdido, otros por una respuesta que esperaban encontrar en ella, cuando en realidad nacía del miedo que no se animaban a mirar de frente. Valeria intentó no perder el equilibrio. Estudiaba, rendía exámenes, cocinaba lo que podía, extrañaba su casa, regresaba algunos fines de semana al pueblo y en medio de todo eso seguía ayudando. No quería convertirse en un personaje, no quería que su vida girara únicamente alrededor del don. Pero tampoco quería negarlo ya. Había una diferencia enorme entre cargarlo con vergüenza y llevarlo con conciencia. Un día recibió una carta de Clara. Era una hoja sencilla, sin adornos, escrita con una letra temblorosa pero firme. La mujer le agradecía no solo por haberle ayudado a saber la verdad sobre Samuel, sino por haberle devuelto la fuerza suficiente para seguir viva después de ella. Decía que el dolor seguía allí, pero ya no mandaba sobre cada minuto de su existencia. Decía también que esperaba que Valeria continuara usando su sensibilidad para el bien, porque había personas que necesitaban exactamente eso, alguien capaz de ver lo que otros pasaban por alto. Valeria leyó la carta varias veces, no porque alimentara su ego, sino porque le recordaba, en los días de duda, que lo suyo tenía un sentido más grande que la incomodidad de sentirse diferente. Cada vez que volvía al pueblo, iba a ver a doña Elvira, y una de esas visitas terminó por ordenar muchas piezas dentro de ella. La anciana la recibió como si ya supiera que la conversación importante llegaría ese día. Le sirvió té, la dejó hablar de la ciudad, de la universidad, de las personas que empezaban a buscarla, de la confusión que le provocaba ayudar a desconocidos mientras aún arrastraba inseguridades viejas. Cuando Valeria terminó, doña Elvira la observó con una ternura severa y le dijo algo que la dejó inmóvil. Le confesó que la había estado esperando desde la primera vez que la vio siendo niña frente a aquella ventana, que reconoció en ella una sensibilidad que no aparece al azar, que durante años supo que algún día tendría que pasarle a alguien no el poder, porque eso nadie lo entrega como se entrega una llave, sino la responsabilidad de sostener un camino, y que ella la había elegido. Valeria sintió una mezcla de calor y temor. Durante mucho tiempo su don le había parecido una carga privada, un accidente inexplicable. Escuchar que formaba parte de una continuidad, de una herencia invisible, la conmovió de un modo difícil de describir. Preguntó por qué ella. Doña Elvira respondió que no por ser la más fuerte, ni la más especial, sino porque tenía algo más valioso: compasión. Y sin compasión, cualquier capacidad termina volviéndose soberbia o negocio. Entonces sacó de un estante un cuaderno grueso, gastado por 2 años. No era un libro elegante y misterioso. Era, más bien,
la vida de una mujer convertida en apuntes. Observaciones sobre personas, sobre intuiciones, sobre heridas, sobre el modo en que el miedo cambia la conducta humana, sobre hierbas, sobre símbolos, sobre silencios. En varias páginas había espacios en blanco. Doña Elvira le dijo que esos espacios eran para ella, que debía anotar lo que aprendiera, no para exhibirse, sino para que algún día, si el camino continuaba, otra persona no empezara desde cero. Valeria pasó los dedos por las hojas con un respeto casi reverencial. Entendió que aquel cuaderno no era solo conocimiento, era una confianza inmensa. Era una forma de decirle que su vida ya no podía reducirse a defenderse de los rumores o a esperar que alguien la aceptara. Tenía una tarea. Esa certeza la acompañó hasta el invierno, cuando ocurrió otro hecho que no tuvo que ver con desapariciones, ni con espíritus, ni con pruebas ocultas, pero sí con otra clase de pasado, el que se enquista en una familia y se vuelve silencio durante años. Una tarde, mientras caía la primera nieve de la temporada, una camioneta negra se detuvo frente a la casa de Rosa y Julián. Valeria estaba ayudando a su madre a ordenar adornos de Navidad cuando sintió que algo se tensaba de pronto en el ambiente. Rosa miró por la ventana y se quedó blanca. Afuera estaban sus padres, a quienes no veía desde hacía muchísimo tiempo. Había existido entre ellos una ruptura vieja, dura, de esas que nacen del orgullo, del juicio y de la incapacidad de aceptar decisiones ajenas. Rosa se había casado con Julián contra el deseo de sus padres, y durante años el vínculo quedó congelado en el resentimiento. Valeria conocía esa historia solo por pedazos. Sabía que a su madre le dolía, aunque casi nunca hablara de eso. Sabía también que había heridas que parecían condenadas a no cerrar. Pero allí estaban, más viejos, más frágiles, menos seguros de sus certezas. La madre de Rosa fue la primera en hablar. No entró justificándose. No intentó endulzar el pasado. Solo dijo que venían a pedir perdón, que habían tardado demasiado, que la edad les había quitado mucha dureza y les había dejado, al fin, espacio para reconocer el daño hecho. Rosa los escuchó con los ojos llenos de lágrimas contenidas. Luego abrazó a su madre con una mezcla de dolor antiguo y alivio presente que dejó a Valeria sin aliento. Aquella noche, la casa se llenó de una emoción distinta a la que ella solía conocer. No era tristeza, aunque había recuerdos dolorosos. No era alegría simple, aunque había reencuentro. Era una forma de reparación. Julián hizo espacio, preparó café, hacer cosillas. Los abuelos hablaron de su torpeza, de su miedo, de su orgullo mal entendido. Rosa habló de todo lo que tuvo que construir sin ellos. Y por primera vez en mucho tiempo, el pasado dejó de ser una pared para convertirse en un puente difícil, pero posible. Valeria observó a su madre esa noche con una admiración nueva. Entendió que perdonar no siempre significa olvidar ni justificar. A veces significa decidir que una herida no va a gobernar el resto de la vida. Esa escena también quedó guardada en su corazón, porque le mostró que su tarea no era solo encontrar cosas perdidas o escuchar ecos de otras historias. Su tarea también consistía en reconocer cuándo una persona necesitaba verdad, cuándo necesitaba consuelo y cuándo necesitaba, sencillamente, permiso para volver. Los meses siguieron su curso. El pueblo continuó buscándola. La ciudad también. Y Valeria, que antes había visto su diferencia como un muro, comenzó a entenderla como un puente. No uno fácil, no uno glorioso. Un puente incómodo, a veces agotador, pero real. Una noche, ya de regreso en su cuarto, abrió el cuaderno de doña Elvira y escribió una frase que llevaba tiempo formándose dentro de ella. Escuchar a una persona no es solo oír lo que cuenta, es aprender a notar lo que no se atreve a decir. Después recordó a Clara, recordó a Samuel, recordó a su madre abrazando a sus abuelos, recordó sus propias lágrimas adolescentes frente a la almohada, y entendió que su don no servía únicamente para recuperar objetos o descubrir hechos. Servía, sobre todo, para acercarse a esos rincones donde el dolor se esconde y nadie sabe ponerle nombre. Cuando llegó la primavera siguiente, la casa de la calle vecina volvió a ocuparse. Esta vez se instaló una familia distinta, una mujer de abrigo llamativo llamada Verónica, un hombre de rostro cansado llamado Andrés
y una niña de 8 años, Luciana, que llevaba siempre un osito de peluche bajo el brazo. Desde el primer día, Valeria sintió una incomodidad difícil de explicar. Nada visible indicaba peligro. La pareja era educada. La niña sonreía. Pero la tensión en los gestos de Verónica no se parecía a la simple fatiga de una mudanza. Era otra cosa, como si hubiera aprendido a vivir en guardia. Unos días después, Verónica fue a presentarse con un pastel en las manos. Se sentó a la mesa de Rosa, aceptó una taza de té y trató de comportarse con normalidad, pero sus ojos iban una y otra vez hacia la ventana. Decía que habían dejado la ciudad por el ruido, por el estrés, por la necesidad de criar a su hija en un lugar más tranquilo. Todo sonaba razonable, y sin embargo, había una parte de ella que no lograba relajarse. Valeria la percibió enseguida. Tras aquella visita, empezó a notar que en la casa vecina casi siempre quedaba una luz encendida de noche. A veces veía a Verónica sentada junto a la ventana, inmóvil, con una taza entre las manos, mirando la oscuridad como quien espera algo o como quien teme que algo vuelva. Valeria no se apresuró a intervenir. Había aprendido que no todo lo inquietante le correspondía resolverlo de inmediato. Algunas historias se acercan por sí solas cuando están listas. Y así ocurrió. Una tarde, en lugar de Verónica o Andrés, quien llamó a su puerta fue un hombre desconocido, alto, con el agotamiento escrito en la cara y una fotografía apretada entre los dedos. Se llamaba Gabriel. Dijo que buscaba a su prometida, Camila, desaparecida hacía 3 meses. Había ido a la policía, a hospitales, a amigos, a ciudades vecinas. Había agotado los caminos de la lógica y ahora estaba allí, no porque creyera con facilidad, sino porque el amor desesperado termina tocando puertas que nunca imaginó tocar. Valeria lo hizo pasar. Tomó la fotografía y apenas la miró, sintió el tirón frío de una visión. La imagen no llegó completa. Fue más bien una secuencia rota, una carretera larga, un bosque oscuro, el ruido del viento, una mujer sola, desorientada, el eco de una ayuda que no alcanzó a ser oída. Cuando volvió en sí, tuvo la sensación amarga de saber algo que nadie quiere decir. Gabriela miró esperando una esperanza. Valeria eligió la honestidad, pero con cuidado. Le dijo que Camila ya no estaba entre los vivos. Le dijo que lo que había ocurrido no dependió de él. Le dijo que cargar con una culpa inventada sería una segunda injusticia. Gabriel se derrumbó en silencio, sin grandes gestos, como se derrumban los adultos cuando ya están demasiado cansados para gritar. Se quedó sentado un rato, tratando de acomodar la respiración. Antes de irse, agradeció. No porque hubiera recibido una buena noticia, sino porque la incertidumbre puede ser más cruel que la verdad cuando se prolonga demasiado. Y Valeria, al cerrar la puerta, entendió una vez más que su don no existía para complacer ni para impresionar. Existía para acompañar aquello que casi nadie quiere mirar de frente. Esa noche volvió a su cuarto. Abrió el cuaderno y escribió durante largo rato. Afuera, el pueblo parecía tranquilo. En la cocina, Rosa y Julián hablaban de cosas pequeñas, de compras, de visitas, de la huerta. A unos metros, la vida seguía con sus rutinas humildes. Y sin embargo, dentro de Valeria había una certeza nueva, más firme que el miedo, más estable que la aprobación ajena. Ya no veía su sensibilidad como un castigo, ni como una rareza que debía ocultar. La veía como una lección renovada cada día. Una elección difícil, sí. A veces agotadora, a veces dolorosa, pero profundamente humana. Porque al final no se trataba de hablar con lo que otros no veían, ni de acertar respuestas imposibles, ni de cargar una etiqueta extraordinaria. Se trataba de algo mucho más sencillo y mucho más hondo. No apartar la mirada cuando alguien necesita verdad, consuelo o una mínima luz para seguir adelante. Hay personas que pasan por la vida cuidando solo de sí mismas, y hay otras que, incluso llenas de dudas, aceptan sostener una parte del peso ajeno. Valeria entendió que su camino era ese, no el del poder, sino el del servicio, no el de la superioridad, sino el de la compasión. Y tal vez por eso dejó de sentirse maldita, porque comprendió que la diferencia, cuando se pone al servicio del bien, deja de ser una condena y se convierte en sentido.
Si en esta historia ustedes reconocieron algo propio o vieron el reflejo de alguien cercano, cuéntenmelo en los comentarios. A veces una historia de ficción toca una verdad muy real, y leerlos también forma parte de este espacio. Si este relato les acompaña hasta el final, dejen su like y suscríbanse. Y cuando aparezcan las pantallas finales, pasen al siguiente video o al playlist que les voy a dejar, porque allí los espera otra historia sobre decisiones que cambian